La necesidad de predicar el Evangelio. Ese es el tema que hablamos el domingo pasado. La necesidad de predicar el Evangelio. Vamos a continuar hablando de eso esta mañana. Amén, amén. El versículo clave que hablé acerca de este tema, para este tema, está en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, donde el apóstol Pablo, hablando a los corintios, dice lo siguiente. Si usted tiene Biblia allí y la puede abrir, le agradecería que pusiera su dedo en esa lectura. 1 Corintios 9, 16. Dice: si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Pablo fue comisionado por Dios para anunciar una noticia. Pero no solo Pablo, sino todo creyente, usted y yo, de alguna manera, en algún momento, en alguna instancia, tenemos que estar abiertos a eso. Pero hacerlo de la manera correcta. Existe un evangelio diferente que desde los tiempos de Pablo se convirtió en el centro de un problema que Pablo tuvo que manejar, porque muchos anunciaban un evangelio diferente al que Pablo había recibido como encargo de parte de Dios para impartir a los hombres. Voy a hacer un breve resumen de lo que hablamos hace 8 días, hermano, para poder continuar con este tema, la necesidad de predicar el Evangelio. Hablamos de 3 puntos. Hemos hablado de 3 puntos. Creo que esta es la tercera parte, si no estoy mal, acerca de este tema. Hablamos de la necesidad de predicar el Evangelio y formulamos unos puntos. El primero es una pregunta y dice: ¿cuál es la razón de predicar el Evangelio? Ese es el primer punto que tratamos. ¿Cuál es la razón de predicar el Evangelio? El segundo punto que tratamos, mi querido hermano, es: ¿qué es la predicación del Evangelio? ¿Qué es? A usted le parecerá quizá, las preguntas le parecerán algo muy obsoletas, pero la verdad le aseguro que es necesario que podamos razonar o pensar en estas cosas, porque lamentablemente el Evangelio de Cristo hoy no suele ser el centro de la vida de la iglesia. Por eso es importante poder meditar, recordar cuál es la razón de predicar el Evangelio. Y hablamos de varias razones. No las voy a nombrar ahora, pero hablamos de varias razones. ¿Qué es la predicación del Evangelio? ¿Qué es predicar el Evangelio? ¿Qué significa eso? Tercer punto, hablamos de que predicar la buena noticia de salvación implicaba predicar primero la mala noticia de la condenación. Y ese es un punto bien importante a tener en cuenta nosotros. Hablamos de 2 razones, de 2 motivos. Un por qué. ¿Por qué predicar la buena noticia implica en primera instancia que le hablemos a la gente de la mala noticia de la condenación que tiene? Y dijimos que la misma palabra del Señor nos enseña eso, porque nos dice que todos somos infractores de la ley. Esa fue el punto, la letra A de ese punto. Y la letra B, porque Dios llamará a todos los hombres a juicio. Y vamos a resultar culpables. A menos, lógicamente, que estemos en Cristo. Pero hagamos de cuenta que estamos sin Cristo. Y alguien llegó a ser cristiano en este mundo, uno solo. Y Dios le pone a este hombre y le dice: ve y predica lo que te prediqué a ti solo, lo que ya sabes, lo que ya te di, ve y predícalo. Es necesario que ese lo haga en el debido momento, tiempo, espacio, no sé. Lo haga y le diga a los demás que así como él, todos somos infractores de la ley.
Y que si nos vamos a morir un día, irremediablemente vamos a estar delante del trono de Dios, del juicio de Dios, y vamos a ser enjuiciados por ser infractores de la ley. Por esos dos motivos es que es necesario o se implica el predicar previo a la buena noticia que hay una mala noticia de condenación. Ahora, continuemos. El punto número 4. Si usted está escribiendo, puede escribir allí punto número 4. Dios hizo una obra para que los pecadores no fuéramos al infierno. Punto número 4. Dios hizo una obra para que los pecadores, como usted y como yo, no fuéramos al infierno. Generalmente, hermano, ante la pregunta que uno le puede hacer a una persona, ¿qué hizo Dios por los pecadores? Hermano, mi intención con este tema es que usted aprenda de alguna manera a cómo abordar a una persona para hablarle el evangelio. ¿Sabe? Yo no soy el mejor anunciador del evangelio. Y no tengo como una línea en la que diga primero digo esto, luego aquello, y luego aquello y digo esto. No. Pero trato de tener claro el mensaje y de buscar la oportunidad en lo que el momento me pueda dar. Si lo saludé a la persona, si está haciendo mucho calor, o si la situación está muy dura, o el trabajo, o la maldad que hay, que de hecho la gente sabe. Aprovecho de alguna manera, alguna entradita, hermano, para poder lograr una conexión con alguien. Y créalo que muchas veces he llegado a una persona sin estar pensando cómo le voy a hablar, cómo voy a empezar, cómo le voy a decir. Pero sé lo que le tengo que decir. Y si veo que no me da el lado, no se da, le digo, mire, le voy a ir al grano con usted, hermano. De una, no me enredo. Usted se va a morir un día, ¿no es cierto? Por ejemplo, por ahí entro. Y ahí para allá sé que sigue. Y usted y yo deberíamos de saberlo. ¿Para dónde nos vamos si nos morimos? Hoy. ¿Para dónde se va usted? Yo me voy para el cielo, yo no sé usted. Pero si un ser humano hoy se muere, tiene dos lugares a donde ir. O al cielo o al infierno. No hay purgatorio. No hay lugar intermedio. ¿Ves? Generalmente uno le hace esta pregunta a las personas y yo se las he hecho. ¿Qué hizo Dios por los pecadores? Es muy común oír a la gente que conteste y diga, Jesucristo murió por los pecados de nosotros. Él murió para perdonarnos nuestros pecados. Y esto en parte es verdad, hermano. Yo le hago una pregunta. Cuando usted, antes de ser evangélico, cristiano, convertirse, leer la Biblia, venir a un culto, una reunión, antes de eso, ¿usted sabía eso? ¿O no lo sabía? Porque yo sí. Yo antes de coger una Biblia, ser evangélico, cantar canciones cristianas y venir a una iglesia cristiana, yo sabía que Cristo había muerto en la cruz por mis pecados. ¿Lo sabíamos o no? La gente sabe eso. Y es común escuchar a la gente que diga, sí, claro, murió por mis pecados. Pero no podemos decirle, ah, sí, ya lo sabes. Ah, bueno, listo. No podemos decirle eso. Tenemos que asegurarnos de que entiende de qué se trata. Porque yo lo sabía. Pero yo no me había arrepentido de mis pecados. En mi corazón no había convicción de pecado. Seguía en lo mismo.
Es importante, hermano, el hecho de que hay una necesidad de predicar el evangelio. Y ya hablamos de ese tema en la enseñanza pasada. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios realmente? ¿Cuál fue la obra? ¿Qué cosa fue la que hizo Dios para que pecadores como usted y como yo no fuéramos al infierno? Esa es la pregunta de nosotros. Y la pregunta que le debemos hacer a la gente que quizás sabe comúnmente que Cristo murió en esa cruz por nuestros pecados. Y que en parte es verdad. Pero no obstante, hermano, algo que usted y yo debemos saber es que alguien que no ha conocido la gracia de Dios, no ha sido llamado a la gracia de Dios como usted y como yo, no tiene una conciencia clara de esto. Su conciencia está cauterizada por el pecado. Está oscura. La conciencia cauterizada del pecador le hace que se piense que ante la obra de redención no es necesario ninguna otra acción de parte del pecador. No, Cristo murió por mis pecados y ya. Ya, como Él ya murió por mis pecados, pues yo puedo seguir pecando. Ese era el pensamiento que por lo menos yo tenía. Él ya murió por mis pecados, pero yo seguía pecando. Mi pensamiento era que Él ya, como Él ya murió, ya pagó el precio, entonces listo, entonces sigamos pecando porque Él ya lo hizo. Pero recuerda cuando Jesús se le acercó a aquella mujer que iban a apedrear y ninguno la apedreó, ¿recuerdan? Porque había sido hallada en el acto de adulterio y ninguno la mató. Nadie le tiró piedras para haberla matado. Cuando se acercó a Jesús, Jesús tampoco tiró la piedra. Pero ella llegó con una actitud de arrepentimiento y Jesús lo supo. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Le perdonó y le dio gracia. Aquí el asunto es que le dio gracia. Pero cuando se fue, cuando se retiró, ¿sabe lo que le dijo? No peques más. Camina en arrepentimiento, con una mente pensando distinto de cómo venías pensando, la vida que estabas llevando, la conducta que estabas trayendo. Esa conciencia, hermano, está cauterizada en el pecador. Sí, Cristo murió por mis pecados, pero no hay una conciencia clara, iluminada, abierta, redimida, como para que la persona sepa lo necesario para seguir caminando en el hecho de que Cristo murió por sus pecados. Lo que generalmente se ignora cuando la gente dice que Cristo murió en la cruz perdonando los pecados, lo que generalmente se ignora, hermano, es que hay una implicación legal en lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso es que la Biblia dice que vamos a ser juzgados, vamos a ser llamados ante un tribunal y vamos a estar delante de un juez. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo implica una legalidad, algo legal, serio. Fíjese que Dios es amor. Nos amó, dio misericordia, perdón. Y Él lo hace y lo sigue haciendo. Pero Él también es juez. Y lo tremendo es que Él no es un juez que se deja sobornar o lo vamos a comprar con algo. Él es un juez justo y Él va a dar dictamen dentro de la justicia que cada quien se merece. Pero aún frente a eso, hermano, a esa justicia tan recta que es la de Él, Él mostró su misericordia, su compasión, su gracia. Y es la que está dando a los seres humanos. Y es la que hemos recibido nosotros, usted y yo, ahora que estamos en esta gracia.
Y es una gracia que Dios quiere que nosotros también impartamos a otros para que lleguen a conocerla y lleguen a ser abrazados por esa gracia. Y que Dios les quite su mal prontuario. Les limpie la hoja de vida, por decirlo de alguna manera. Quite los antecedentes. ¿Sí o no? La Biblia describe a Dios como un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de compasión, un Dios que soporta, un Dios que perdona, un Dios que tiene paciencia. Pero la Biblia también describe a un Dios como juez supremo. En el Salmo 7, versículos 11 al 13, dice de la siguiente manera: Dios es juez justo. Y note que resalta la característica de Él, porque hay jueces injustos. Pero Él es juez y no es cualquier juez, es juez justo. Y dice, Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Por qué está airado? Por su injusticia, con la que detiene la justicia de Dios, dice Romanos, capítulo 1. Y es lo que Dios nos manda a nosotros, hermano, a mostrarle, a comunicarle a aquel al cual o con el cual nos vemos en la necesidad de predicarle el evangelio, la buena noticia. Tenemos que decirle que ese Dios es juez. Porque si le preguntamos a muchas personas allá qué opina de Dios o cómo es Dios, mucha gente te va a decir, Dios es bueno, Dios nos perdona, Él es muy bueno. Y por tener solamente ese pensamiento es que mucha gente se está yendo al infierno. Porque lo que no saben es que Dios es fuego consumidor también. Y que Dios es justo y es juez. Y a Él no lo vamos a sobornar. ¿Comprende? Y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha hecho saetas ardientes. El Salmo 9:8 dice, Él, hablando de Dios, juzgará al mundo con justicia. Él lo hará con justicia. Y a los pueblos con rectitud. Hechos capítulo 17, versículos 30 al 31. Hechos 17, del 30 al 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que cambien sus caminos. Versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Esto es Cristo. Usted y yo lo sabemos, ¿verdad? Santiago capítulo 4, versículo 12. Dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y condenar. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Yo quiero resaltarle a usted en esta mañana con estos versículos que Dios es juez. Y me gusta este versículo, ¿sabe? De Santiago 4:12. Uno solo es el dador. Estoy hablando en la Reina Valera 1995. Dice, uno solo es el dador de la ley. Uno solo. ¿Quién dio la ley?
Dios, ¿verdad? Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y condenar. Eso es importante. Él puede salvar y condenar como dador de la ley. En la TLA, ese Santiago 4:12 dice de esta manera, en la traducción al lenguaje actual dice: Dios es el único juez. Él nos dio la ley y es el único que puede decir si somos inocentes o culpables. Por eso no tenemos derecho a criticar a los demás. Hermano, cuando usted y yo predicamos a alguien, usted y yo tenemos que saberlo hacer. Nosotros no podemos ir a tratar a los demás de pecadores y nosotros creernos los más santos. Arrepiéntase porque se va para el infierno, porque es como estarlo. No, hermano, si es que estamos de pecador a pecador. La única diferencia entre ese pecador y yo es que yo soy un pecador que alcanzó gracia. ¿O alguien aquí ya no peca? No estoy hablando de pecar locamente, deliberadamente, porque no somos esclavos del pecado. Pero aquí alguien no peca. ¿Alguien aquí no peca? ¿Ya no peca de alguna manera? Sí, porque si me dice que no, pues yo puedo sacar una lista aquí de los pecados que tenemos aquí. De modo, hermano, que algo tenemos que tener claro nosotros, y eso es precisamente en parte que lo que nos dice que cuando prediquemos con amor. Amén. Tenemos que tener amor. Porque yo tengo que entender de que esa persona que no conoce el evangelio es un pecador esclavo, como lo fui yo, pero yo todavía puedo pecar. Y de hecho, lo hemos hecho muchas veces, hermano. Quizá no por la práctica, quizá no porque somos esclavos, porque el Señor nos libertó de eso, pero lo hacemos porque todavía estamos en esta carne, todavía luchamos con el pecado, de alguna manera. San Mateo capítulo 10, versículo 28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Estamos hablando acerca de Dios como el juez, porque el juez es el que manda a la cárcel, ¿no es cierto? El juez es el que manda a cadena perpetua. El juez es el que manda a la silla eléctrica. El juez es el que manda a la cámara de gas. ¿Sí o no? Dios es el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Él es el que tiene el poder de condenar o salvar. Él es el que declara inocente o culpable. Hay una implicación legal en lo que Cristo hizo en la cruz. El evangelio, la buena noticia de Dios a los hombres, consiste en el hecho de que el Señor Jesucristo, hermano, satisfizo la justicia de Dios. Ese es el evangelio, esa es la buena noticia de Dios a los hombres, y que nosotros tenemos que decirle a la gente. La buena noticia consiste en el hecho de que ese Cristo que ellos dicen que murió en la cruz y que muchos saben, lo que hizo allí fue satisfacer la justicia de Dios. Porque la justicia se tiene que cumplir. Porque a la justicia se le tiene que dar cumplimiento. La justicia no se puede pasar por alto. Los hombres lo hacen cuando hay dinero de por medio, cuando hay intereses. Pero Dios no pasa de por medio su justicia. Dios no lo va a hacer. Por ninguna obra que hagamos, cosas buenas que hagamos. Porque si de eso se tratara, entonces Dios improvisó. Dios hizo algo sin razón. ¿Qué motivo tendría si por obras nos salvamos?
de haberse hecho hombre y sufrir el dolor de la cruz. Y no solo el de la cruz, sino el de recibir todo el peso del pecado, la ira de Dios que recibió el Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Eso es lo que todos los hombres debemos saber, o los hombres allá afuera deben saber. Nosotros primero porque somos hombres, pero lo que la gente allá afuera debe saber. Primero, si usted lo quiere escribir, hágalo. Los hombres hemos violado la ley moral de Dios. Note que es afirmativo. Es una afirmación. Los hombres hemos violado la ley moral de Dios. Un día me le acerqué a una persona, a una mujer, y le hablé. Y llega el punto de los 10 mandamientos. Le dije, ¿cómo te ha ido con eso? Y entonces le dije, ¿alguna vez has robado algo? No. ¿Mentiste? ¿Has mentido en tu vida? No. ¿Deshonraste a tus padres y a tu madre? La señora tenía como 60 y pico de años, imagínese. Y dice, no, jamás. ¿Tomaste el nombre de Dios en vano? No, nunca. Hermano, le nombré como 6. Y le dije, ¿no me estarás mintiendo? Y le dio risa. Entonces le dije de nuevo, dime una cosa, ¿quién miente, usted o Dios? Y le dio más risa. Y dijo, pues Dios. Entonces le digo, entonces ¿quién está mintiendo realmente? ¿Dios o tú? Dijo, ay, no, perdón, yo. ¿Quién es el mentiroso? ¿Dios o usted? Dijo yo. Y entonces le dije, ¿sabes por qué te lo digo? No porque te estoy juzgando. Porque yo también mentí. Y he mentido. Y he tenido que pedir perdón. Y le dije, la Biblia dice que no hay ningún ser humano en esta tierra que sea perfecto como para hacer siempre el bien y jamás pecar. Por eso te digo que me estás mintiendo. Y esa fue la puerta para comenzar a hablarle del Evangelio. Porque después de eso le dije, venga, pero aquí en confianza, en serio, ¿nunca mentiste? ¿Nunca engañaste? ¿Nunca defraudaste? ¿Nunca hiciste una trampa? ¿En el colegio no hiciste un chancuco? Eso es mentir. ¿Nunca le escapaste a tu mamá o a tu papá? Una señora de 60 y pico de años y estaba bien trajinada la señora ya. Muy sufrida en la vida, se veía de más edad. Hermano, y recibió, por lo menos uno ve la actitud, no se da ahí en adelante. A uno solamente le queda es la esperanza de que la persona se abra a un verdadero arrepentimiento. Pero recibió el mensaje. El trabajo de ahí para allá es del Señor. Y nosotros que seguimos orando por esas personas a las que le hemos hablado. Pero saben que nos encontramos con esas cosas, hermano. La realidad es que los hombres hemos violado la ley moral de Dios. Y es el asunto sobre el cual mucha gente no es consciente. Y no entiende la parte legal. La implicación legal sobre la cual Dios nos va a condenar. Él no nos va a condenar porque, sí, yo lo condeno porque quiero, vaya para el infierno. No, Él va a tener razones y razones muy justas. Su ley moral. Amén, amén. Primera de Juan 3:4 es un versículo que usted sabe. Es un versículo que usted puede pronunciar a dicha persona. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y si todos hemos pecado, quiere decir que todos hemos infringido la ley moral de Dios. Y sobre esa base es que Dios va a llevarnos a cuenta. En todas las formas como usted mata. Recuerde que uno le pregunta a una persona, ¿usted ha matado a alguien? Alguna vez le pregunté a alguien, ¿usted ha matado a alguien? Y esa pregunta es como algo incómoda, ¿no? ¿Usted ha matado a alguien?
Porque imagine que le diga, sí, yo he matado, yo descuarticé a tantos y vino teniendo a personas hacia el frente. Pero la persona dice, no, ¿cómo se le ocurre? Y yo le digo, ¿usted está seguro? Porque es que Jesús dijo que oísteis que fue dicho, no matarás. Pero si llegas a odiar a alguien, ya te convertiste en un homicida. Si usaste palabras de un alto calibre donde lo degradaste, ya eres culpable ante el concilio y el tribunal de Dios. Y las personas no saben esa implicación legal. ¿Ves? O cuando hablamos del adulterio. ¿Ha adulterado usted alguna vez? No, 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 jamás. Yo me casé y con mi esposa jamás yo le he engañado. Y la gente lleva el adulterio simplemente a la acción. Como Jesús dijo, oyeron que fue dicho no adulterarán. Ellos tenían en su conocimiento el ir literalmente y dormir con una persona que no es su esposa o esposo. Pero Jesús fue más allá y dijo, si miras a esa mujer o miras a ese hombre y lo codicias en tu corazón y te imaginas cosas, ya adulteras en la mente. ¿Sabe que se puede adulterar con la mente? Aunque no vayas físicamente. Yo no lo estoy diciendo, lo dijo Jesús. No hay nadie, hermano, que escape a infringir la ley de Dios. Y eso es pecado, porque el pecado es infringir la ley moral del Señor. En la ley moral de Dios, hermano, está implicado todo el mal que nosotros hacemos, todo. Matar, muchas maneras de matar, robar, muchas maneras de robar. Deshonramos a nuestros padres de muchas maneras. Hablar de adulterar abre el panorama a muchas desviaciones sexuales, prácticas sexuales, pensamientos sexuales, lascivia, lujuria, homosexualidad, lesbianismo, bestialismo. Todo eso cabe dentro de no adulterarás. Porque adulterar es cambiar lo original como Dios lo estableció. Tal acción del hombre desencadenó el pecado y el pecado desencadenó la muerte. En Santiago 2:10 dice, cualquiera que guarde toda la ley, pero llega a ofender en un punto, se hará culpable de todos. Santiago dice que quien infringe la ley, aunque sea tan solo en un solo punto, se sitúa por completo fuera de los márgenes de la ley. Está al margen de la ley. La ley es como una cadena. Y si rompes uno, se rompió la cadena. Y hay una particularidad con el pecado. Un pecado lleva a otro y ese lleva a otro y ese lleva a otro. ¿Por qué alguien mentiría? ¿Porque hizo algo bueno? Generalmente miente porque algo malo hizo. Porque alguien llega al adulterio. Porque previamente codició. ¿Verdad? La Biblia habla que el hombre codició, ¿no es cierto? En el principio vio que era codiciable. Ese fue su pecado. Miró y codició. Lógicamente influenciado por Satanás, ¿verdad? Pero de ahí, de ese pecado se desencadenó. Ve, codició y de ahí vino. ¿Cuántas cosas sucederían en el corazón de Eva cuando comenzó el diablo a decirle, mira, comenzó desprecio por Dios, algún enojo con Dios porque Dios le estaba engañando según Satanás, es que no quiere que seas como él. Fíjese cuántos pecados ya entró por la codicia y ahí siguieron un sinnúmero de varias cosas que comenzaron a trabajar en el corazón de Eva.
Cuando Santiago habla, hermano, de que la ley, si se infringe la ley en un solo punto, se quiebra todo, está hablando, hermano, o está subrayando que la ley de Dios forma un total indivisible. Que si se rompe en algún lado, hermano, ya se dividió. Pero la ley, hermano, forma un total indivisible. Por eso es que dice que si en un solo punto llegamos a faltar con la ley de Dios, ya se rompe todo. Imagínense que Cristo hubiese roto la ley en algún punto. Cristo fue perfecto. Él cumplió toda la ley. Fue perfecto, ¿verdad? Si Cristo hubiese roto un mandamiento, ¿qué hubiese pasado? No hubiese sido acto. Pero nosotros sí lo rompemos. Y no solo en uno. Muchos. Y muchas veces llegamos a hacerlo. De esta conciencia, valga la redundancia, hay que hacer consciente al pecador. Indefectiblemente. En Mateo 5, 18 al 19 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Palabras de Jesús. Amén, amén. En el mismo Mateo 23, versículo 23, Mateo escribiendo acerca de las palabras de Jesús, dice: ay de vosotros, estas son palabras de Jesús, ay de vosotros escribas y fariseos, eran los líderes de aquel tiempo religiosos, y les dijo: hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Fíjese, lo más importante de la ley no es el diezmo ni la ofrenda, el dinero que usted trae. Porque pensar que vamos a entrar al cielo por traer diezmos y ofrendas y montones de dinero es querer comprar al juez para entrar al cielo. Es querer sobornarlo. Pero dejáis lo más importante de la ley, que es que la justicia, la misericordia y qué más, y la fe. Y fíjese lo que termina diciendo: esto era necesario hacer, pero sin dejar de hacer aquello. O sea, diezmar y ofrendar era necesario hacerlo, porque Dios lo mandó también. Pero no dejen de hacer aquello. Eso es para la gente que piensa, sabe que hoy día, y a través de los tiempos ha sucedido esto, gente cree que por traer dinero a la iglesia ya tiene el cielo ganado. Está pensando en obras. Y de esa manera muchas personas piensan igual, gente que no conoce de alguna manera este mensaje del evangelio. Yo llegué a pensar que por darle una limosna a alguien ya estaba ya chévere. Yo lo pensé. Yo di limosna a la viejita que pasaba y venga, coma. Y yo le estoy hablando de corazón, le estoy diciendo. Yo como que miraba al cielo y decía, le estoy hablando yo soy consciente de eso. Y así piensa la mayoría de gente que no conoce el evangelio. Lo más tremendo es que los evangélicos, muchos evangélicos, entre comillas, no sé si lo serán o no, digo entre comillas, caen en ese error y piensan que por traer el diezmo y la ofrenda a la iglesia, ya con eso tienen el cielo ganado.
Y no, la obediencia no es necesaria, la santidad, el congregarse, el obedecer la palabra, el perdonar, el no tener carga con nadie. Piensan que esas cosas no son necesarias. Y vuelvo y digo, no se trata de obras, se trata de la fe genuina. Cuando hay fe genuina, las obras comienzan a darse, las buenas obras de arrepentimiento. Definitivamente, y si hay un arrepentimiento genuino y una fe verdadera, te tiene que desencadenar una vida que a Dios le va a comenzar a agradar. ¿Comprende? Por eso es que no es por obras, porque buenas obras las hacen muchos allá afuera, hasta mejores que usted y que yo. Más obras que usted y yo han llegado a hacer, muchos allá afuera. Amén. Eclesiastés 7:20 es otro versículo que nosotros podemos citarle a una persona, hermano, diciéndole, y ya se lo pronuncié, ciertamente no hay en la tierra un hombre tan justo que haga el bien y que diga que nunca peque. Como aquella señora que le hablé como de 6 y no, nada, yo le dije, ¿no me estarás mintiendo? Y se dio cuenta de que no asumía sus errores. Y ahí encontramos nosotros lo veraz de la palabra del Señor cuando a través de David, el Salmo 19 creo que es, o el 51, tengo mala memoria, dice, ¿quién reconocerá sus propios errores? Líbrame, Señor. Creo que es el 19, ¿no es cierto? ¿Quién me librará? ¿No es cierto? ¿Quién reconocerá sus propios errores? Hace 8 días hablábamos de que la ley, hermano, cuando nos confronta, la ley enoja, la ley molesta a la persona, la ley pone incómoda a la persona. La ley defrauda a muchos de su esperanza de ser salvos porque dice que es buena persona. La ley inquieta. Porque donde quiera que usted quiera escapar a la ley, hermano, usted no tiene escapatoria. La condenación está encima. En conclusión, todos hemos violado la ley moral de Dios. Pero, número 2, si está escribiendo, Jesucristo pagó la multa, el precio del pecado, la muerte. Jesucristo pagó la multa, el precio del pecado, la muerte. Y esa es la buena noticia. Le dije yo a esta mujer, mira, esta es la buena noticia ante el quebrantar de la ley que usted ha hecho. Y que ahora rato me decía que usted no, que usted los 10 mandamientos. Pero ahora que lo reconoce y que me estaba mintiendo, le dije, hay una buena noticia. Jesucristo pagó la multa de sus infracciones. ¿Cuál fue esa multa? La muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Dios ha pagado con la muerte por causa del pecado. Dios le dijo al hombre, el día que comas de ese árbol, en otras palabras pudiéramos decir, el día que tú me desobedezcas a lo que te estoy diciendo, que ese árbol no lo toques, ese día que lo hagas, vas a morir. La paga del pecado fue la muerte. Esa es la multa. Y muerte entendiéndose el hecho de morir físicamente, pero morir por la eternidad era una condenación en el infierno. De hecho, esa muerte hizo estragos. La muerte física entró, la muerte espiritual entró y la muerte eterna, porque la condenación entró de una. El hombre peca y la condenación de una entró. Si Dios decide no permitir que el hombre se multiplique, Dios llama a Eva y a Adán y los juzga, ¿y cómo hubiesen resultado? ¿Culpables o inocentes?
¿El cielo o el infierno? Lo había mandado con Satanás y sus ángeles. En Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 19. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 al 19. Dice la Escritura: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como el oro o la plata. O sea, Cristo no pagó con plata ni con oro. Lo hizo con su propia vida. La sangre, su sangre fue derramada. En el versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, su vida y su sangre literalmente derramada. Dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro está hablando o recordando como a sus lectores los sacrificios que hacían en el pasado, que llevaban un corderito cada año y tenía que ser sin defecto para que el Señor perdonara los pecados del año. Cada año entraba el sumo sacerdote, ¿no es cierto? Usted sabe que ya llegó el colmo de que cada año ya no le comenzaron a llevar el mejor cordero, sino que le llevaban el tuerto, el patuleco, el flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Y ya no cogieron ni en serio eso, hermano, de ofrecerle al Señor los mejores sacrificios, el mejor animal. El Señor pedía el mejor animal. Y en principio ellos llevaban el mejor animal, pero ya después entregaban cualquier cosa. Ya ni importaba eso. Se convirtió simplemente en un conocimiento, un rito, una costumbre. Y a veces estamos así como creyentes. A veces los creyentes estamos así. El culto a veces se nos convierte simplemente en un rito del domingo, en una costumbre y no más. Y a veces perdemos el interés, la pasión por Dios, su palabra. La Biblia dice que Dios está pagando con muerte al pecador, Romanos 6:23, y lo dijo en el principio el Señor: el día que comas de ese árbol, me desobedezcas, vas a morir. La Biblia dice que Dios está pagando con muerte al pecador. La muerte, hermano, es evidencia de que el pecado es muy serio para el Dios Santo. Para los hombres no, para los hombres pecar es normal. La gente dice, todo el mundo lo hace, todo el mundo miente. ¿Quién no miente? Si usted le pregunta a alguien, ¿has mentido? Y en todas las formas de mentir. Porque hay muchas formas de mentir. A veces la gente no es consciente de eso. Pero la gente dice, todo el mundo miente. A mí me han dicho, todo el mundo miente. ¿Quién no ha robado? ¿Quién no ha mentido? Todo el mundo. Lo que hay que decirle a la gente cuando diga eso es que estamos de acuerdo. Todo el mundo. Porque todos somos pecadores. No hay ni uno que no lo haga. Y precisamente ese es el problema. Porque la gente dice, todo el mundo lo hace, entonces ¿qué problema hay con eso? La gente dice eso con esa intención. Es normal. Porque no hay una conciencia, hay una conciencia oscura, cauterizada, presa. Pero la gente sabe que está mal. Pero la gente lo hace, aunque sabe que está mal. Porque el pecado está en él. Por eso Pablo decía, porque el pecado está en mí, lo que no quiero hacer, eso hago. Termino haciéndolo, sabiendo que está mal. ¿Por qué? Porque el pecado está en mí. Romanos capítulo 7. Hablando del pecado
que gobierna el corazón del hombre pecador, que en continuo vive esa vida de pecado. Y por eso es que mucha gente dice, pues todo el mundo lo hace. ¿Quién no ha pecado? ¿Quién no ha robado? ¿Quién no ha mentido? Es como si le dijera a la gente, no me venga con esos cuentos del evangelio, de la religión. Por eso, entre otras cosas, nosotros no debemos vender religión, ni vender iglesia, ni una tradición. No, nosotros tenemos que decirle, hay una realidad de la que no vamos a escapar usted y yo. Vamos a morir un día. ¿Qué va a pasar cuando mueras? No, pues me entierran, sí. ¿Y tu alma? Muchos se saldrán con muchas historias. No, el alma va a quedar por ahí chévere, paseando por ahí. O vamos a quedar en el universo. Pero ahí es donde tenemos que clarificarle que Dios dijo que el hombre va a morir una sola vez, pero después de eso no va a quedar por ahí volando en el limbo. No, va a estar delante de él y va a tener que dar juicio, dar razón de su conducta mientras estuvo en esta tierra, mintiendo, robando, adulterando, fornicando, codiciando, ni respetando el nombre de Dios, etcétera, etcétera. El Señor Jesucristo antes de morir dijo una frase: consumado es. San Juan capítulo 19, versículo 30. Consumado es. Esa palabra tetelestai en el griego, consumado es una palabra que se usaba, entre otras cosas, hermano, para decir que algo había sido pagado. Ya. Jesús dijo, ya está hecho. Ya cumplí su voluntad, Señor. ¿Cuál era la voluntad del Señor? Que Cristo pagara por los pecados del hombre, que la justicia se cumpliera. Amén. Pagado en su totalidad. Tetelestai, consumado es. Entre otras cosas, está para decir, ya fue pagado en su totalidad. Con la idea de algo que ya se hizo de manera perfecta y completa. Hermano, el sacrificio de Cristo fue perfecto. Su muerte en la cruz por el pecado de nosotros fue total, fue perfecto, fue completo. No hay que añadirle nada. Eres muy bueno, has dado mucho dinero, has sembrado mucho a lugares de ancianos, de niños, qué sé yo, lo que sea. Lo que hayas hecho, eso no cuenta. Lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente, es total, es perfecto y es completo para que Dios lo tome en cuenta y te dé salvación. En la cruz el Señor Jesús pagó por completo la culpa del hombre. Hay perdón para todo aquel que acepta por la fe este pago de su culpa personal. Esto es personal. No es que como mi mamá es cristiana, entonces cuando yo me muera, allá va a estar mi mamá. Ve, Señor, el de la cachuchita que está allá. Porque hoy mandan a la tabla con cachucha y uniforme y todo eso. Señor, vea, el que está allá. Vea, yo soy el hijo del pastor. No, hermano. Que yo me congregué en Resplandor, donde el pastor Alfredo. Señor, esto es personal. ¿Sabe que esas cosas pueden producir risa a muchos, hermanos, pero es la realidad? Qué lamentable podrá ser el día que un ser humano muera sabiendo que le predicaron, según ellos, la locura. Los locos me hablaron del evangelio y la persona llega a morir y se encuentra con la realidad espiritual. El tormento más grande podría llegar a ser ese. Me hablaron, ese evangélico me habló
y no le creí. Número 3, nuestra respuesta ante la bondad de Dios. Cuando ya tú le muestras a la persona de que es culpable de incumplir la ley indefectiblemente, porque Dios no miente y Él sí, Él puede decir, yo cumplo la ley, yo soy bueno, yo hago buenas obras, yo hago buenas cosas. Y Dios me perdona. Habrá que pensar, hermano, que si usted y yo hemos incumplido la ley, no basta con pedir perdón. Porque si usted lo coge la ley, la policía, y a usted lo cogieron robando una buena suma de dinero y lo llevan ante un juez, usted le puede decir, juez, perdóneme. El juez le dice, sí, mijo, yo lo perdono. Pero usted hizo algo malo y yo te tengo que condenar. O por decirle al juez, perdóneme, el juez, bueno, listo, déjenlo ir, para que siga robando. Pues lamentablemente aquí lo hacen, ¿no? O que le diga, mire juez, yo hice eso, pues yo robé, pues yo maté a esa persona también y eso, pero yo he hecho unas obras, yo he hecho muchas obras de caridad, yo he ayudado a mucha gente. El juez te va a decir, eso está bien, pero no estás aquí por tus buenas obras, sino por tus hechos. Eso, entre otras cosas, será lo que Dios le irá a responder a una persona que vivió una vida de pecado, no se quiso arrepentir, hizo muchas obras buenas, y Dios le va a decir, no estás aquí por tus obras buenas, sino por tus malos hechos. Y es así, porque la Biblia dice, no es por obras, para que nadie se vaya a gloriar. Y es así, porque si por obras hubiese sido, entonces el sacrificio de Cristo fue vano. Dios perdió el tiempo, por decirlo así. O no decidió si por obras o por entregar a su hijo. Hermano, Dios no improvisó. Amén. Nuestra respuesta ante la bondad de Dios, hermano, se reduce a algo. Número 1, arrepentimiento. Número 2, fe. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento es mi cambio de mentalidad, un cambio de mi mente frente a la situación de la que me estoy dando cuenta. Soy culpable, soy un pecador, he pecado contra Dios. Una persona se arrepiente cuando comienza a cambiar su mente y a darse cuenta de que es culpable, de que definitivamente es culpable, ha infringido la ley de Dios. No tiene excusas. Y por ende, hermano, comienza a tener un cambio de dirección en su vida, en su conducta. Por eso es que se habla de un arrepentimiento en relación con la salvación como el cambio de esa manera de pensar, que va desde la aceptación del pecado hasta el rechazar el pecado. Desde aceptar que es pecador hasta que rechace el pecado. Que va desde el hecho de que ha rechazado a Cristo, porque alguna vez ha escuchado de que Cristo murió por los pecados, pero se ha mantenido rechazando a Cristo, hasta que llega la fe en Cristo. Y esa es la segunda parte, la fe. ¿Qué es la fe? La fe significa, hermano, la convicción de su pecado con la idea complementaria de la plena confianza en lo que Cristo hizo en la cruz por él. Él me salvó de una condenación eterna después de que yo muera.
Fe tiene que ver con el hecho de que yo no tomo livianamente lo que Cristo hizo en la cruz. Yo lo valoro. Yo te pongo un ejemplo en lo natural. De pagar una fianza, pero la fianza es inmensa, es muy grande. Pero allá hace tanta gracia ante el más millonario de ese mundo que vino y dijo: señor juez, ¿cuánto es la multa? Y la pagó. Legalmente un juez te puede dejar libre. ¿Cuál sería la actitud de una persona a la que le hacen eso después con ese millonario que vino a pagarle la cárcel? ¿Cuál podría ser la actitud? De vivir agradecido con esa persona. ¿En qué le puedo servir? Para lo que me necesite me llama. Y si él si él me llama para servirle en su casa, su gran mansión, yo no voy a cometerle pecado, yo no voy a robarle y a quitarle las cosas que tiene, a meterme lo que encuentre por ahí de oro, que de pronto está por ahí encima de un peinador, en esa casa donde quizá la esposa deja el anillo de oro. No voy a tocar nada de su casa. Voy a ser fiel. Voy a cumplirle. Eso haría una persona a la que le paguen una gran suma. Alguien que no lo conocía y viene y le paga una gran suma que él no podía pagar. Eso mismo hizo Cristo en la cruz. Él pagó el precio que jamás nadie pudiera pagar. Somos deudores. Deudores somos. Pero hay que creer, hay que arrepentirse primero y reconocer la posición en la que estamos. Y segundo, hay que confiar plenamente y valorar lo que Cristo hizo en la cruz. La fe que Dios nos pide para salvación es creer en lo que dice la Biblia acerca de quién es Jesús y lo que Él logró, así como confiar plenamente en Jesús para esa salvación, confiar plenamente en Él para esa salvación. Eso es lo que tenemos que nosotros enseñar. Esa es la buena noticia, hermano, que tenemos que nosotros impartir. En Hechos 16:31, ante una pregunta que le hace el carcelero a los apóstoles, ellos le dijeron a este carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree. Pero ese creer es de confiar. No es de creer por creer, porque hasta el diablo cree. La gente allá afuera cree en Dios como un conocimiento intelectual. Pero no es el creer el que Dios demanda, de simplemente creer que existe o que está. Es creer en la medida de confiar plenamente y valorar lo que Dios hizo a través de Cristo en esa cruz, la implicación legal a que eso llevó. Él cumplió la demanda del juez justo, cumplió la muerte, la paga por el pecado. Nosotros debemos estar agradecidos con eso. Por eso Cristo es digno de honor, de honra y de gloria. Por medio del Hijo nosotros vamos al Padre. Nadie va al Padre sino a través de mí, dijo el Señor. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. La necesidad de predicar el Evangelio. Predique el Evangelio. Donde quiera que esté. En la universidad, en el colegio, en el trabajo. No se trata de que en el trabajo se va a ir a estar predicando y no trabaja, porque yo trabajé y yo prediqué el Evangelio, pero yo no mantenía predicando el Evangelio y dejando mi responsabilidad a un lado. Yo cumplía con mi deber, pero predicaba el Evangelio en el momento que oportuno. ¿Ves?
Póngase en pie, hermano.